Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios. Como Dios dijo, todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. ¿Verdad? Bueno, vamos a entender por qué sigue la secuencia de la resurrección. Amén. Pero mira, Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 6. Y ahí vamos a estar, hermanos, hablando de unos versículos muy poderosos y muy significantes para nosotros, muy importantes. Cuando lo tengas, hermanos, con un fuerte amén, me lo haces notorio. Amén. Y también quiero, hermanos, mira, la honra y la gloria es para el Señor, pero también quiero felicitar, hermanos, al liderazgo de jóvenes, hermanos. Hicieron un tremendo trabajo el día de ayer, hermanos, ¿verdad? La gloria de Dios estuvo presente, hermanos, y le doy las gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Álvaro y nuestra hermana Teresa Muniz. Pero también le damos crédito al equipo de ellos, hermanos, que tienen gran parte ahí también, ¿verdad? Porque uno solo, hermanos, no llega muy lejos. Se necesita un equipo. Entonces le damos las gracias a todo el equipo, ¿verdad? Que estuvo trabajando y gracias, mis hermanos, y la gloria para el Señor. Ezequiel 37, ¿lo tienen, hermanos? Vamos a darle lectura. Y dice así la palabra del Señor, y le vamos a dar lectura honrando a aquel que se merece toda la honra, gloria y poder, al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así, dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Wow, qué poderoso ahí, hermano. Ahí se puede predicar ya un sermón tremendo, ¿verdad? Pero dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno, fíjate, lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, o sea, por todo alrededor. Y he aquí, dice, que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Wow, eso tiene mucho significado allí. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vuestro espíritu, dice, y pondré en vuestro espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, por este día tan hermoso, Señor, por una bendición más que tú nos concedes experimentar el día de hoy, Señor. Te doy gracias por esta congregación que, Señor, apartó este momento para dedicárselo a ti, Señor. Espíritu Santo, te suplicamos que en esta hora, mi Dios, hoy nos hables como siempre lo haces, Padre amado. Y que, Señor, que este mensaje, Señor, pueda alcanzar lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, y te pedimos que nos hables, mi Dios, que tu pueblo escucha. Y la iglesia del Señor dice: amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano. Y, mira, hermano, hoy quiero predicar, hermanos, bajo el tema: Dios no resucita ruinas, resucita gigantes. Tú y yo delante de Dios somos gigantes poderosos, gigantes de guerra, hermanos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, iglesia?
Entonces, mira, quiero comenzar con una pregunta y ojalá que podamos ser honestos. Pero la pregunta es, ¿alguna vez has sentido que todo en tu vida se vino hacia abajo? ¿Cuántos han sentido en algún momento de su vida eso? Yo lo he sentido varias veces, hermanos. Que lo que soñaste murió. Hay sueños que tenemos, hay metas que deseamos alcanzar. Entonces, pero llegan esos momentos en nuestra vida que lo que soñaste, tus metas, parece que se murieron. Que lo que construiste, hermanos, con tanto trabajo, se desmoronó delante de tus ojos de un de repente. Que lo que tanto cuidaste, se secó. Hay momentos donde no solamente nos sentimos heridos en la vida, nos sentimos vacíos. Momentos donde ya no estamos luchando, aunque a veces creemos que todavía estamos luchando. Pero hay momentos donde ya no estamos luchando porque estamos cansados. Momentos donde no estamos creyendo, sino que estamos apenas sobreviviendo nuestra fe. ¿Cuántos se han sentido así en ocasiones, hermanos? Y sabes que hay una estrategia silenciosa que muchas veces el enemigo no quiere que tú la veas. Y no es el dolor, no es la prueba, no es la dificultad, porque el enemigo quiere que tú veas todas esas cosas negativas. Si hay algo que el enemigo quiere que tú te enfoques y que veas con claridad, es el dolor que estás pasando, es la prueba tan difícil que no puedes vencer, es la dificultad que no hayas cómo salir de ello. Todo eso el enemigo quiere que tú te enfoques en eso. Pero entonces, ¿cuál es esa estrategia silenciosa, hermanos? Que muchas veces el enemigo no quiere que tú la veas. Es la forma en la que interpretamos lo que estamos viviendo. ¿En qué forma lo estás tú interpretando? Esos momentos difíciles que atraviesas, ¿de qué forma lo interpretas tú eso? ¿Cómo ves tú ese momento en tu vida? Eso es lo que el enemigo no quiere que tú lo veas de una manera positiva, sino que lo veas de la manera negativa. Porque el enemigo, hermanos, déjame decirte una cosa que es la verdad. Como dicen por ahí la chaviza, es la neta. Porque el enemigo, hermanos, no necesita destruirte a ti. Si él logra convencerte de que tú ya estás destruido, él lo único que necesita hacer es convencerte, no atacarte, convencerte de que tú ya estás destruido. Y él no necesita destruirte, solo necesita convencerte que ya estás destruido. No necesita secar tus sueños. Si él logra que tú creas que esos sueños ya no tienen vida. No necesita, hermanos, cerrarte puertas. Si él puede lograr que tú dejes de tocar puertas. Mucha gente no, hermanos, mira, en el llamado de Dios, en el proceso en ese llamado que Dios ha hecho a tu vida, mucha gente a veces se detiene. Mucha gente a veces queda estancado en ese llamado. Y no entendemos por qué, pero mira, mucha gente no está detenida en ese llamado por lo que pasó o por lo que estamos atravesando en la vida. Muchas de las veces esas personas hermano, lo que detiene a esas personas es por lo que cree de lo que pasó o lo que está pasando en su vida. No es tanto lo que tú pases, las pruebas, luchas, dificultades que tú atravieses. No es tanto la importancia de eso. Lo importante es cómo lo estás tú viendo. ¿De qué manera ves ese proceso difícil? Porque es allí cuando el enemigo, cuando está pasando pruebas difíciles, cualquier situación que sea, enfermedades, escasez financiera, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con drogas, problemas con lo que sea, es allí en esos momentos, hermanos, es allí cuando el enemigo te impulsa a declarar ciertas cosas en tu vida, te impulsa a declarar que salgan de tu boca. La palabra de Dios dice, hermanos, que lo que sale de tu boca tiene poder.
Entonces es en esos procesos que el enemigo, hermanos, te impulsa a declarar palabras como tales: eso ya terminó. Cualquier situación que tú tengas y que digas, esto ya terminó, eso ya no puede seguir más, ya estoy cansado. Que digan, eso ya terminó, eso ya murió, no más. Palabras como, eso no tiene solución ya, eso ya no hay para dónde hacernos. Y sin darte cuenta, comenzamos a llamar ruinas a algo que Dios todavía llama proceso. Hay muchas cosas que Dios le llama proceso. Y a lo que Dios le llama proceso, tú no le puedes llamar ruinas. Algo que ya no tiene esperanza, algo que ya se desbarató, algo que ya murió, algo que ya no hay esperanza de nada. No. Cuando llegamos a Ezequiel capítulo 37, en estos pasajes bíblicos que acabamos de leer, no estamos viendo solo un valle. Un valle en la Biblia, cuando habla de un valle, significa, hermanos, como cuando hay muchas montañas alrededor y la parte baja, la parte más baja de todas las montañas, a eso se le llama valle. Y eso normalmente tipifica un momento de pruebas, un momento de luchas, un momento de dificultades, problemas, hermanos, vacío, soledad, todas esas cosas negativas. En la Biblia, el valle, cuando hablamos de valle, tipifica eso. Entonces, cuando llegamos a Ezequiel 37, no estamos viendo solo un valle. Estamos viendo una mentalidad colectiva. O sea, y más adelante, ahorita no hay tiempo para leer, pero está poderoso todo el capítulo 37. Y te vas a dar cuenta por qué digo que es una mentalidad colectiva. Colectiva, ¿por qué? Porque es la mentalidad de todo un pueblo entero. Un pueblo, hermanos, que no solo estaba en crisis, que estaba convencido de que su historia había terminado allí ya. Y lo más increíble es que este pueblo no era cualquier pueblo. Era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Israel. De hecho, más adelante, hermanos, en la Biblia, unos versículos después, ellos mismos declaran esto y confiesan eso con sus labios y dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. O sea, hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que muere. Pero para ellos dijeron, ya no hay esperanza, ya murió también eso. Wow, ¿te imaginas? El pueblo de Dios diciendo estas frases. Ahora, ellos no dijeron, tenemos problemas que arreglar. No dijeron eso ellos. Dijeron, ya no hay nada que podamos hacer. No hay esperanza para nosotros. Y aquí es donde Dios irrumpe. Aquí es donde Dios interviene. Aquí es donde Dios, hermanos, desciende para hacer algo al respecto. Dios no entra al valle a dar consuelo emocional. Muchas de las veces cuando estamos pasando por valles, problemas, dificultades, siempre pedimos, Señor, envía a alguien que venga y me consuele, envía a alguien que venga y ore por mí, envía a alguien que me haga sentir confortable. Pero mira, hermanos, Dios no entra al valle a consolar, a dar consuelo emocional. Mira lo que entra Dios aquí. Dios entra a confrontar una mentira que el enemigo había sembrado en sus mentes. Dios llega a confrontar, iglesia, porque mientras ellos veían huesos secos, fíjate, Dios veía a un ejército poderoso. Mientras ellos veían el final de su vida, Dios veía una formación, pero en pausa. Mientras ellos veían ruinas, Dios veía gigantes, pero gigantes desactivados. O sea que aún había esperanza. Y escucha bien esto, iglesia. El valle no era el problema. El problema no era ese valle. El problema, hermanos, la interpretación del valle era el problema. Cómo ellos lo estaban interpretando.
cómo ellos estaban viendo su situación. Por eso Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Una pregunta que para nosotros pudiera parecer algo absurdo. Y la pregunta que le hace es: Ezequiel, y miren este panorama, hermanos. Mira, voy a tomarme un par de minutitos simplemente porque explica más. Cuando tú sigues leyendo, explica cómo estaba este panorama. Dice que era un valle, hermanos, que había miles de huesos regados por todo el valle, por todos los lugares. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que esos huesos no solamente, hermanos, no creas que estaban bien formaditos los esqueletitos allí, donde se miraban esqueletitos chiquitos, esqueletitos grandotes. No, hermano, dice que los huesos estaban todos regados, todos por donde quiera. Hagas de cuenta como si animales salvajes hubieran venido y hubieran agarrado los cuerpos y, hermanos, partes de un cuerpo estaba por acá, la otra parte por allá, todo regado. Y ahí es donde él llama a Ezequiel. Llama a Ezequiel, hermanos, y mira, escucha bien esto. Por eso Dios le hace una pregunta a Ezequiel que para nosotros puede ser absurda. Huesos, y no solamente eran huesos, sino que especifica y dice: y por cierto, eran huesos sequísimos. O sea que ya tenían años de estar allí bajo el sol, bajo la temperatura, secos. Y le hace una pregunta y le dice a Ezequiel: Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Hermano, honestamente, ¿qué hubieras respondido tú? No, hombre, ya están más muertos que nada. Hoy Dios, hermano, no solo quiere, y hoy, hermanos, Dios no solamente quiere cambiar tu situación. Cualquier situación que tú estés atravesando, Dios no, tú le estás pidiendo a Dios: Señor, cambia mi situación. Señor, atiende, mi Dios, esta necesidad. Señor, cambia mi rumbo, cambia mi situación. Pero sabes que Dios, hermanos, no solamente quiere cambiar tu situación, Él quiere cambiar cómo la estás viendo tú, esa situación. Quiere cambiar tu mente, tu manera de ver las cosas. Él quiere revelarte el propósito de esa situación, el motivo. Eso es lo que el Señor quiere hacer también. Así que antes de que Dios resucite algo en tu vida, antes de que Dios resucite algo que murió en tu vida, algo que desapareció, primero va a destruir la mentalidad de ruina que hay en tu mente. Y hoy Dios, hermanos, te trajo aquí para confrontarte con esta verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que no estás rodeado. Mira, tú puedes decir que no estás rodeado de ruinas. Y ruinas quiere decir problemas, hermano. No estás rodeado. Tú te puedes ver a ti rodeado de tantos obstáculos, rodeado de problemas, rodeado de dificultades, rodeado de escasez monetaria. Y te puedes encontrar rodeado. Tú puedes decir: Señor, me encuentro en ese valle rodeado de puras ruinas alrededor, puros problemas, que ya no hay solución a los problemas. Pero sabes que la verdad es que no estás rodeado de ruinas. Estás rodeado de potencial que aún no ha recibido el soplo de Dios. ¿Y por qué el soplo de Dios? Te lo voy a decir, porque mira, dice la palabra de Dios que cuando Dios le empieza a decir a Ezequiel: profetiza, háblale a esos huesos secos, háblales. Imagínate eso, hermanos. Es un decir, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo a nadie de aquí esqueleto. Es un decir. Imagínate que cada uno de ustedes fuera un esqueleto, puro huesos ahí nomás ahí. Puro huesos secos, sequísimos. Y que Dios me dijera: Miguel, párate aquí y predícales a esos huesos secos, predícales. Hermanos, ¿con qué motivación yo voy a predicarles? Ni modo que les digan aleluya, digan un gloria a Dios. Pues ¿quién va a decir gloria a Dios? Hermano, mira, y le dice a Ezequiel, dice: profetízales, que se levanten, profetízales, que en mi nombre se levantarán. Hermanos, y él dice que él empezó a profetizar, que él, hermano, le creyó a Dios, hermanos. Y él dice que él empezó a profetizar no lo que él quiso profetizar, lo que Dios le dijo que profetizara vida sobre esos huesos secos. Hermano,
Y cuando tú sigues leyendo la Biblia, dice que cuando Ezequiel, hermanos, comenzó a predicar y decirle: huesos secos, así ha dicho Jehová. Y les empieza a profetizar, ¿verdad? Que recobren vida, que recobren vida. Y dice la palabra de Dios que en el momento que él empezó a profetizar y declarar la palabra de Dios sobre esos huesos secos, dice que empezó a escuchar tronidos donde quiera, tronidos, y que empezó a ver huesos de allá moviéndose para acá, que se empezó a unir el hueso con cada hueso, hueso con su hueso. Se empezaron a formar los hermanos. Si yo estuviera allí, hermanos, patitas, ¿para qué son? Yo corriera. Pero dice que empezó a hacer eso, hermanos, y los esqueletos se formaron. Y después dice, hermanos, que Dios les decía: sigue profetizando. Y él profetizaba que Dios soplara de los 4 vientos y vinieron sobre ellos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que se empezaron a formar tendones sobre esos huesos. La piel empezó a cubrir, hermanos, la carne, después la piel, y empezó a formarse, hermanos, un gran ejército ahí. Entonces, hermano, mira, así de que antes de que Dios resucite algo en tu vida, algo que tú crees que ya no hay solución, déjame decirte que sí hay solución. Pero antes de que Dios resucite eso que para ti ya está muerto, ya no hay posibilidades, primero va a destruir la mentalidad de ruina que tú tienes hoy en tu mente. Y hoy Dios te trajo aquí para confrontarte a ti con esta verdad, que no estás rodeado de ruinas, estás rodeado de potencial, que aún no has recibido el soplo del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo el soplo? Porque dice la palabra de Dios que después esos cuerpos, hermanos, ya estaban completos, ya la piel sobre ellos, el pelo, todo. Pero, dice la palabra de Dios, pero que aún no tenían vida. Todavía estaban inmóviles. Haz de cuentas que ahora ya se veían multitudes de personas tiradas, porque aún no había vida en ellos. Ya estaba lo principal, ya estaba ahí el cuerpo, ya estaba todo, pero no había vida. Y dice la palabra de Dios que, mira, creo que me estoy adelantando el mensaje, pero bueno, Dios me está llevando por aquí, pero ya me estoy adelantando. Dice la palabra de Dios, hermanos, que llegó un punto donde Ezequiel hizo lo que le correspondía hacer. Ahora Dios dijo: ahora déjame esto a mí. Nosotros podemos hacer hasta ciertas cosas que Dios nos pide que hagamos de nosotros, pero cuando llegue en el momento donde ya hicimos todo lo que Dios nos dijo, ya ahora sí esto está fuera de nuestro alcance, allí es donde Dios le dijo: ahora Ezequiel, déjame esto a mí, déjame a mí. Y dice que sopló un viento de los cuatro esquinas, sopló un viento, y que ese viento les dio vida, les dio vida. El viento representa el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora me voy a regresar al mensaje, hermanos, no me quiero desviar mucho. Mira, entonces, si el problema no era el valle, sino la forma en la que lo estaban viendo, eso explica por qué Dios no sacó a Ezequiel inmediatamente del valle. ¿Te imaginas? Cuando Dios llevó a Ezequiel y lo puso en ese valle, ¿te imaginas cuando él, hermanos, yo no sé cómo sucedió esto, dice que lo llevó en espíritu? Ahora, imagínate que tú estás ahorita aquí y que de repente, así en un cerrar de ojos, hermanos, ya toda esta gente no está aquí, sino que te encuentras rodeado de esqueletos. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? Quizás vas a parar un grito: ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Y a correrle, ¿verdad? Pero mira, quizás Ezequiel, hermanos, quería que Dios lo sacara de allí inmediatamente. Pero entonces ahora, hermanos, si el problema no era el valle, sino la forma en que ellos lo estaban viendo, eso explica el por qué Dios no sacó a Ezequiel inmediatamente del valle. Eso explica por qué Dios no cambió la escena, ni tampoco, hermanos, la maquilló, sino que le enseñó lo que es la realidad. Porque muchas veces, espiritualmente hablando, nosotros podemos estar secos, como huesos secos, espiritualmente hablando. Y a veces queremos maquillar esa área.
hacerla ver bonita, como que si todo está bien, como que estamos bien, ahí vamos, ahí estamos bien, estamos en la iglesia, tengo Biblia, estoy escuchando el sermón, por eso se ve como que aparentemente estamos bien. Pero Dios le mostró, hermanos, a Ezequiel la realidad de la condición de esos huesos. O sea, no lo sacó inmediatamente, al contrario, Dios hizo lo que a muchos de nosotros no nos gusta. Lo metió más profundo en el valle. Yo me imagino que lo dejó por la orillita del valle y le dijo: mira a tu alrededor, ¿qué ves? Y quizás Ezequiel diciendo: Señor, no quiero estar aquí, sácame de aquí, ¿por qué me trajiste aquí? Y él pensaba que Dios, ok, pues no quiero que te asustes, vamos y te saco. No, le dijo: ¿sabes qué? Métete más profundo ahí, métete en medio de ese valle, en medio de los huesos. O sea que Dios, hermanos, lo metió más profundo en el valle. Muchas veces cuando tú y yo le pedimos a Dios que nos saque de ese propósito, si tú no estás preparado para salir de ese propósito, te va a meter más profundo, porque quiere trabajar en tu vida. Porque antes de cambiar lo que te rodea, Dios va a confrontar lo que hay dentro de ti antes de resucitar lo que se secó. Dios va a asegurarse de que tú no sigas pensando como alguien que está derrotado. Dios quiere asegurarse de que esa mentalidad se sale de ti. Esa mentalidad de estoy derrotado, no puedo, nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Entonces, hermano, mira, porque Dios sabe algo, hermanos, que nosotros muchas veces olvidamos. Dios sabe que lo que no enfrentamos no puede ser transformado. No puede. A veces tú dices: Señor, transforma esta situación en mi vida, Señor, transforma este lío que estoy pasando. Pero ¿cómo lo va a transformar si tú no lo quieres enfrentar? Por eso el texto dice: y me hizo, versículo 2, creo que es el versículo 2, ¿verdad? Sí. Dice: y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor. Mira, por todo. Wow, era un valle grande. Y dice: por todo. O sea, fue un camino largo. Lo hizo caminar. No fue solamente un vistazo rápido. No fue superficial. Dios lo hizo caminar. Dios lo hizo observar. Dios lo hizo pasar. Dios lo procesó, lo hizo pasar por un proceso. Lo procesaron. En otras palabras, lo hizo enfrentar la magnitud del problema. Porque el mismo Dios que te muestra el valle de muerte es el mismo Dios que ya decidió darle vida a ese valle de muerte. Y quiero tocar un punto bien importante aquí. Este punto es que Dios te lleva a confrontar tu realidad para revelarte lo que Él ve. Lo que Él ve. Dice el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí está un tesoro escondido, iglesia. Aquí está un tesoro que yo lo considero un tesoro escondido, porque tenemos que buscarle aquí. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que si Dios te muestra algo, es para, hermanos, no es para destruirte. No es para destruirte. Es porque ya decidió trabajar en eso. Ya decidió trabajar en eso. Y Dios te está dando acceso. Fíjate. Cuando Dios te muestra eso, hermanos, cuando Dios te hace pasar por esas cosas, Dios te está dando acceso a un milagro que ya está en proceso. Tomemos esto muy en cuenta, hermanos. No eran solo huesos. No eran solo huesos. Eran, dice, y huesos secos en gran manera. Eso tiene allí, hermanos, un propósito. ¿Por qué está allí? ¿Por qué tuvo que decir que eran huesos secos y secos en gran manera? ¿Por qué tenía que decir eso? Porque hay un propósito. Imagínate esta escena, hermanos.
el peor escenario posible. ¿Sabes por qué Dios te deja ver eso? Porque mientras tú sigas pensando que todavía hay algo que tú puedes hacer, ¿sabes lo que va a pasar? Por eso dice que eran huesos en gran manera. O sea, eso para el ser humano significa que aquí ya no hay nada que yo pueda hacer. Ya no hay nada. I'm done. Ya se acabó. I'm finished. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Dios te deja ver eso? Porque mientras tú sigas pensando que todavía hay algo que tú puedas hacer, vas a depender de tu fuerza y no de Dios. Pero cuando entiendes que hay situaciones que son imposibles solucionar con fuerza o habilidad humana, entonces estás en la posición perfecta para ver el poder de Dios. Porque la perspectiva correcta procede al milagro. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida el día de hoy? Hoy Dios te está haciendo una invitación incómoda, pero necesaria. Te está haciendo una invitación incómoda para todos, pero muy necesaria. Y muy necesaria y poderosa. Dios, hermanos, mira, te dice, deja de evitar esa área seca. Te está confrontando. Hay áreas que tú sientas que te estás secando. Hay áreas en tu vida familiar que tú sabes que se están secando, que se están muriendo, que se están derribando. Entonces Dios te quiere confrontar y te está diciendo, deja de evitar esas áreas. Deja de evitar esa área seca, esa área que se está muriendo. Deja de ignorarla, deja de maquillarla, deja de hacerla ver bonita cuando no es bonita la situación. Te está confrontando y te está diciendo, deja de ignorar esa situación. Te está diciendo, no la ignores, sino camina en medio de ella. Así como Ezequiel caminó en medio de ese valle de huesos secos, te está enviando a caminar en medio de esa situación. Pero esta vez te está diciendo que vayas y camines en medio de esa situación, pero ahora de la mano con Dios. Haz esta pregunta a ti mismo. No quiero que se la hagas a tu esposo o a tu esposa. No, a ti mismo, háztela. ¿Qué áreas de mi vida he estado evitando confrontar? Algo que tú sabes que tú necesitas confrontar, pero que no lo haces. Sea por miedo, sea porque no quieres problemas, sea por lo que sea. Pero la pregunta es, ¿qué área de mi vida he estado evitando confrontar? Otra pregunta es, ¿por qué estoy llamando ruina a algo que Dios aún no ha terminado? ¿Estoy viendo mi situación con miedo o con fe? ¿Cómo estás en esas áreas? Mira, Dios no te muestra huesos secos para desanimarte. Te los muestra porque allí mismo piensa manifestar su gloria. Ahí mismo. En esa área que tú dices, Señor, esta área de mi hogar ya murió, Señor, te necesito. Allí Dios te lo está mostrando que ya se murió, que ya no hay nada que tú puedas hacer, porque es ahí donde Dios, hermanos, quiere manifestar su gloria. Otro punto, hermanos, que también es bien importante es que la palabra de Dios trae vida donde hay muerte. La palabra de Dios. Ezequiel 37:2 dice, y me dijo, fíjate, y me dijo, profetiza sobre estos huesos. O sea, en otras palabras, dales a esos huesos la palabra que yo te dije que le dieras. Aquí hay algo, hermanos, que rompe toda lógica humana. Dios ve huesos secos y decide, mira, wow, esto está poderoso, hermanos. Aunque Dios ve este valle lleno de huesos secos, pero Dios no ignora esos huesos secos. Dios ve huesos secos y decide no hablarles Él directamente. Decide usar a un hombre.
para manifestar la gloria de Dios. Dios, hermanos, ha decidido usarte a ti y a cada uno de ustedes, hermanos. Dios puede simplemente decir la palabra y arreglar la situación en tu hogar. Pero Dios decidió que esa palabra Dios no la va a declarar audiblemente o personalmente, sino que te va a usar a ti para declararla. Y aquí hay un tesoro escondido, hermanos, que necesitamos descubrir. ¿Cuál es ese tesoro? Que Dios ya decidió lo que quiere hacer, pero está esperando a través de quién lo va a declarar. ¿A través de quién? El profeta Isaías en una ocasión dijo, cuando Dios decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Mira, Dios pudo decir, huesos secos, levántense, vivan, recobren vida. Y esos huesos, hermanos, así se levantarían con una palabra del Señor. Pero le dice a Ezequiel, profetiza tú. Tú declara mi palabra. Tú declara mi palabra sobre esos huesos. Tú, ahora Él te está diciendo a ti, tú ve a tu casa en medio de ese problema, en medio de ese valle. Tú ve a tu casa y declara mi palabra en medio de ese matrimonio. Declara mi palabra en medio de tus hijos. Declara mi palabra en medio de tu enfermedad. Eso es lo que Dios te está llamando a hacer. La responsabilidad, hermanos, aquí estamos hablando de la responsabilidad de la obediencia. Mire la responsabilidad que estuvo sobre Ezequiel. La responsabilidad de la obediencia, esto cambia todo. Porque significa que hay cosas en tu vida que no están esperando más poder. Muchos oramos, Señor, ¿verdad? Dame más fuerzas, dame más poder. Señor, aumenta mi fe, aumenta mis fuerzas. Que no es malo, es bueno pedir eso. Pero se nos olvida pedir la parte más importante. Estamos pidiendo fortaleza, poder, empoderamiento. Estamos pidiendo tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Pero esto, hermano, significa que hay cosas en tu vida que no están esperando más poder. Lo que están esperando es tu obediencia. Tu obediencia. ¿De qué te serviría que Dios te llenara de poder, te empoderara, te ungiera con su Santo Espíritu, hermanos, te fortaleciera y te manda a hacer el trabajo por lo cual te fortaleció y te empoderó? Y tú dices, no quiero. ¿De qué te serviría ese empoderamiento? ¿De qué te serviría esa unción? ¿De qué te serviría la presencia de Dios en ti si te envía a ciertos lugares y no quieres ir? Te da instrucciones y no los obedeces. ¿De qué nos serviría eso? Entonces nos olvida la parte importante. Señor, hazme un siervo obediente a tu palabra. Pueblo de Dios, déjame decirte una cosa que el enemigo no quiere que tú sepas. Hay promesas de parte de Dios sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Hay propósito en ti, iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay vida disponible de empoderamiento y restauración para ti. Hay una vida, hermanos, hay una victoria segura para ti, iglesia. Hay una victoria segura para ti. Pero desafortunadamente, muchas de estas promesas y bendiciones hoy están detenidas en el silencio. En el silencio. Sí, iglesia. Hay milagros detenidos. No por falta de poder, no, porque Dios es todopoderoso, sino por falta de declaración. Declaración. A Ezequiel le dijo, profetiza, declara mi palabra sobre esa situación. Y hay milagros detenidos no por falta de poder, sino por falta de declaración de la palabra de Dios sobre ese problema. ¿Y cuál es el peligro en esto? ¿Cuál es el problema? El problema es que hablamos más desde la emoción
que desde la revelación. ¿Qué me refiero con esto? Que muchas veces declaramos lo que estamos viendo en vez de lo que Dios dijo. Vemos una situación difícil y tú dices, no, aquí ya todo está perdido. Cuando Dios te dice, no, aún no he acabado. Y quizás tú dirás, pero ¿cómo puedo declarar algo que se me ha prometido si lo que estoy experimentando es todo lo contrario de lo que se me prometió? ¿Cómo puedo yo declarar lo que no estoy viendo? Y aquí es donde está la clave, iglesia. Aquí es donde está el tesoro escondido que necesitamos descubrir. No tienes que sentirlo para declararlo. No tienes que sentirlo. Pastor, pero que eso no es ser hipócrita. Si yo estoy declarando algo y no lo siento porque estoy viendo lo contrario. No, eso es tener fe. Eso es poner la fe en práctica. Eso es saber que no es, pero lo estás declarando que será. Imagínate Ezequiel rodeado de huesos, un silencio total, cero evidencia de vida, y Dios le dice, profetiza vida. Wow. Mira, Ezequiel no sabía lo que Dios iba a hacer. Él simplemente obedeció. Profetiza vida. Yo me imagino que Ezequiel nomás miró a su alrededor, se rascó la cabeza, dijo, santo Dios, profetiza esto. Pero él instantáneamente dijo, yo no tengo que sentir hacerlo. Lo que yo tengo que hacer es obedecer y hacerlo, hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Eso nos enseña algo poderoso, iglesia. Nos enseña que, hermanos, la fe no se expresa primero en lo que sientes, se expresa en lo que dices. Desde el principio en la Biblia, hermanos, vemos un patrón. Dios habla y lo que existía, hermanos, lo que no existía aparece. Vamos a ver que dijo, sea la luz, y la luz estuvo allí, ¿verdad? Sean las aguas, y las aguas no estaban allí, pero dijo la palabra y se apareció allí. Entonces, hermanos, desde el principio de la Biblia vemos un patrón, y este es el patrón, que Dios habla y lo que no existía aparece. Y ahora Dios le está diciendo a Ezequiel, quiero que operes bajo ese mismo principio. Tú debes declarar lo que tú quizás sabes que no existe, pero si Dios te está diciendo decláralo, es porque existirá. Escucha esto, iglesia. Cuando Dios te pide que hables, no estás hablando palabras vacías, estás alineando tu boca con el cielo. Y cuando eso sucede, algo comienza a suceder, hermanos, aunque no todo a la vez, pero algo comienza a suceder. Cuando Ezequiel habla, cuando él empezó a hablar, hermanos, lo primero que pasó, mira, cuando él empezó a profetizar, no se levantaron de un momento a otro, no. Él empezó a profetizar, empezó a hablar lo que Dios le dijo que hablara, y lo primero que sucedió es de que hay ruido. De repente se oye tronar, se oye ruidos. Después de eso él empieza a ver movimiento. Quizás un hueso que debería pertenecer acá, este cuerpo de acá, pero estaba bajo una pila de huesos allá. Quizás veía ese hueso saliéndose de allí, movimiento de los huesos, y empezó a ponerse. O sea, él primeramente miró ruido, después empezó a ver movimiento, hermanos. Y después empezó a ver que había conexión, porque dice la palabra que cada hueso se empezó a conectar con su hueso. Entonces hubo 3 pasos. Lo primero que sucedió fue que hubo ruido. O sea, hay movimiento, hay conexión. Pero ¿sabes qué? Pero todavía, hermanos, no hay vida completa después de que sucedió todo esto. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia activa el proceso, aunque todavía no veas el resultado final. Hoy Dios te está llamando, hermanos, a hacer algo específico. Te está llamando a que tú dejes de repetir, que tú dejes de narrar tu problema,
y comienza a declarar sus promesas en tu vida. Es lo que Dios está pidiendo hacer. Prácticamente te está diciendo que en lugar de decir no puedo, debes de decir Dios me fortalece. En lugar de decir se acabó esto, di Dios aún no ha terminado. En lugar de decir esto está muerto, ya no hay esperanza, di Dios lo puede resucitar. Pero tu hijo ya está muerto espiritualmente, ya no se puede hacer nada. No. Dios lo puede resucitar. Dios lo puede resucitar. No porque lo sientas, mi amado hermano, mi amada hermana. No porque lo sientas, porque a veces nuestra humanidad ya no lo cree. Ya ve tantos problemas que tú puedes estar confesando algo, o sea, profetizando algo y no creerlo en tu mente. Y no sentir decirlo, pero mira, Dios te dice, no porque lo sientas, sino porque Él lo dijo primero. Dios lo dijo primero. ¿Qué estás diciendo diariamente sobre tu situación? ¿Tu lenguaje refleja fe o frustración? ¿Estás alineando tu voz con Dios? ¿Alineando tu voz con Dios o con el valle? Las dificultades que ves delante de, o sea, el valle, las dificultades que ves delante de ti. No todo lo que Dios quiere hacer en tu vida necesita más poder. Muchas veces necesita que tú sueltes la palabra correcta. El Espíritu de Dios, hermanos, completa lo que tú no puedes producir. Y esto es lo que te dije, creo que ya me estoy adelantando. El Espíritu de Dios cumple lo que tú no puedes producir. Ezequiel 37:6 dijo, y pondré mi espíritu. O sea, ya todo había sucedido. Ya los cuerpos estaban ahí completos, pero aún no había vida. Aún no había vida. Y Dios dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Eso es algo que Ezequiel ya no podía hacer. Él ya hizo su parte, pero ahora Dios le correspondía poner su espíritu para que ellos vivieran. Aquí sucede algo que tenemos que entender profundamente. Ezequiel ya obedeció. Ezequiel ya habló. Ezequiel ya vio movimiento, pero aún así todavía no había vida. ¿Qué nos enseña esto? Que no todo lo que parece completo hermanos, está vivo, ¿verdad? Porque el texto dice que los huesos se juntaron, que los cuerpos se formaron, que había estructura, pero seguían siendo cuerpos sin aliento. El peligro de esto, hermano, mira que el peligro de conformarse con estructura sin vida. Aquí hay un peligro a veces, que muchas veces nosotros los cristianos, muchas veces caemos en una religiosidad tan peligrosa, que muchas de las veces nos conformamos con estructura. Esos cuerpos ya estaban estructurados, ya tenían estructura. Ya cualquier persona que los mirara como que son cuerpos reales, que quizás están dormidos, pero no tenían vida, pero se miraban como si sí. Entonces, el peligro de conformarse con estructuras sin vida, y allí es donde entramos nosotros muchas veces. Desafortunadamente, esto es muy común. Puedes tener la apariencia correcta como un verdadero cristiano, la rutina espiritual correcta, venir a los servicios, cargar una Biblia, la disciplina correcta, incluso progreso visible, y aún así sentirte vacío por dentro. ¿Has experimentado esto, iglesia? Donde mira, yo creo que Dios nos hace a todos pasar por esto para que entendamos un principio. Yo en una ocasión, hermanos, le preguntaba al Señor, pero pues yo estoy en cada servicio. Pues soy el pastor, pues tengo que estar, ¿verdad? Yo estoy en cada servicio. Me esfuerzo por llevar enseñanzas, llevar predicaciones. Y no las predicaciones que yo quiero llevar, las predicaciones que tú me dices que yo lleve. Señor, muchas veces he venido a dar un servicio como el de hoy con 1 hora de dormir. 1 hora.
Porque toda la noche me pasé metido en la palabra, Señor, esto muéstrame, revélame qué es esto, qué es esto. Y he venido, hermanos, con 1 hora de dormir. Esfuerzo. Abandono muchas cosas, hermanos, suelto, me aparto de tantas cosas personales para dedicárselas al Señor. Y muchas veces, hermanos, leo la Biblia, oro, hago lo que, hermanos, y a veces le digo, Señor, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué? ¿Por qué me siento solo? Aunque en la congregación tengo muchos hermanos a los cuales amo y me aman y ya vemos ahí, pero ¿por qué siento solo? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué siento un vacío? Entonces, hermanos, como sigo aquí, puedes tener la apariencia correcta, la rutina espiritual correcta, la disciplina correcta, incluso progresivo, ¿verdad? Progreso visible, y aún así sentirte vacío por dentro. Porque una cosa es estar formado y otra muy diferente es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Dos cosas bien diferentes. Hay relaciones que se construyeron, pero no tienen vida. Hay ministerios que funcionan, sí, pero no tienen fuego del Espíritu Santo. Hay personas que avanzan, sí, pero no tienen aliento. ¿Por qué? Porque el milagro no se completa con esfuerzo humano. Y aquí es donde Dios marca una línea bien clara. Hay una parte que te corresponde a ti hacer, y hay una parte que solo le pertenece a Él, a Dios, hacerla. Tú, hermana, tú caminas el valle, Él te manda que tú camines el valle. Tú enfrentas la realidad, tú declaras la palabra, pero solo Dios puede soplar vida. Dios permitió todo el proceso para llevar a Ezequiel y a nosotros a esta conclusión: que sin Dios no hay vida. Tú puedes estar aquí, incluso tú puedes estar diciendo amén, gloria a Dios, tú puedes estar aquí, pero si no tienes una relación personal con Dios, ¿tienes escritura? Sí. ¿Tienes formación? Sí. ¿Tienes progreso? Sí. Pero si no tienes una relación personal con Dios, no hay vida espiritual. Hoy Dios no solo te está llamando a hacer algo, te está llamando también a dejar de hacer algo. Dejar de intentar controlar lo que solo Él puede hacer. Dejar de depender de tu fuerza, de tu capacidad, y empezar a depender de su Espíritu Santo. Tú puedes formar la estructura, pero si Dios no sopla, si Dios no manifiesta su poder, no hay vida. Y cuando entendemos esto, todo tiene sentido. Dios te hace ver el valle como Él lo ve. Esto cambia tu perspectiva. Dios te hace hablar a ese valle, te hace declarar la palabra. Dios ya activó tu fe cuando esto sucede. Y ahora Dios sopla sobre el valle, manifiesta su poder sobre esa situación. ¿Qué nos muestra esto? Que lo que Ezequiel veía nunca fueron ruinas, siempre fueron gigantes esperando el aliento de Dios. Hoy, hermanos, no es un mensaje más, es un momento de decisión. Seguir viviendo en ruinas en cada valle que atravieses, o comenzar a ver lo que Dios ve. Tal vez entraste aquí pensando, ya no hay nada que se pueda hacer. Eso ya se terminó. Eso ya murió. Pero hoy Dios confronta esa mentira que el enemigo ha sembrado en ti. Porque lo que tú llamabas ruinas, Dios sigue llamando propósito. Lo que tú dabas, hermanos, lo que tú dabas por perdido, Dios lo está preservando. Y ahora la pregunta ya no es para Ezequiel. Ahora la pregunta es para ti. ¿Vivirán esos huesos? ¿Se volverá a restaurar esa situación que tú estás enfrentando?
¿Volverá a recobrar vida ese matrimonio? Esa situación entre padre e hijo, entre hija y madre. ¿Vivirán esos huesos? Te dice el Señor. Quiero que por un momento nos pongamos de pie, hermanos. Se le va a pedir al grupo de alabanza si puede venir. Hoy se predicó mucho, hermanos, bastante. Pero era necesario. Mira, y quiero que donde tú estás simplemente medites esto y escucha esta palabra. Si hay áreas en tu vida, iglesia, si hay áreas en tu vida que se están secando o que quizás ya están secas, no las ignores, no las ignores. Si hay sueños que ya fueron enterrados porque hace mucho tiempo murieron, si hay partes de ti que dejaste de creer, este es tu momento. Este es tu momento, iglesia. No para aparentar algo que no eres, no. No para impresionar a nadie, no. Tú no estás aquí para impresionar a nadie. Oh, es que, ¿qué va a decir la gente si me mira ir ahí enfrente? La gente se va a dar cuenta que sí hay áreas secas en mi vida. Mira, no estés tratando de aparentar lo que no es. No impresiones a nadie. Este es el momento de ser reales. Somos humanos. Todos atravesamos valles. Todos atravesamos dificultades. Todos llega un momento donde nos sentimos cansados, con ganas de ya no seguir adelante más. Todos pasamos situaciones donde vemos que todo lo que construimos por años se derribó delante de nuestros ojos. Y muchas veces preguntamos ¿por qué? Y muchas veces ya no tenemos fuerzas para volver a reconstruir lo que se derribó. Porque creemos que ya no hay solución. Creemos que ya está muerta esa situación, que ya no hay esperanza. Eso fue lo que dijo el pueblo de Israel y perdimos nuestra esperanza. Yo quiero hacer un llamado al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios a que mira, pasa aquí enfrente, pasa. Porque yo sé que si tú estás buscando de Dios es porque hay áreas en las cuales tú necesitas a Dios y necesitas que Él haga algo en tu vida, que Él haga algo en tu hogar. Muchas veces hay papás y mamás que piden por sus hijos que no quieren venir a Cristo. Sus hijos que están atrapados en la drogadicción, matrimonios que se están destruyendo, pero aún así no quieren venir y humillarse delante de Dios. Hoy Dios te está llamando. Este es tu momento. Mira, todos los que estamos aquí tenemos problemas, tenemos cosas que necesitamos que Dios interfiera allí en nosotros, porque nosotros ya no tenemos fuerzas, en nosotros ya no está en nuestras manos, sino que ahora está en la voluntad de Dios. Si hay áreas en tu vida que están secas, si hay sueños que enterraste ya, si hay partes de ti que dejaste de creer, este es tu momento. No para aparentar nada, no para impresionar a nadie, sino para rendirte a Dios. Tú que estás en el altar y tú que no estás, pasa al altar, pasa. Imagínate esa escena. Imagínate esa área seca en tu vida. Piensa, medita en esa área que está seca en tu vida. Eso que habías dado por perdido ya. Ahora entrégaselo a Dios. Entrégaselo, dile: Señor, esta área se secó en mi vida. Esta área se secó en mi vida. Y comienza a decirle: